Si hay algo que nos han enseñado los libros de historia es que la era victoriana era sumamente moralista, eran unos tipos muy serios, tú los veías con sus barbas, era cosa. Y las mujeres con esos corsés apretadísimas. Pero resulta que los estudios recientes han demostrado que a puerta cerrada era un desnalgue. Eran alocados y salvajes. Vamos a contarles sobre esa sexualidad de la candente era victoriana. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 104, candente era victoriana, capo. Mira, hemos hecho candente antiguo Egipto, hemos hecho candente Sí, mitología griega, ¿Y Roma? Roma candente también lo hicimos. Hablamos de Catalina y todas esas costumbres y mitos que hay en torno a la figura de Catalina desde el punto de vista sexual e histórico, ¿no? Hoy les vamos a hablar de una era que a mí me parece súper interesante. Ya hemos hablado de la era victoriana, hablamos de los asesinos, pero esta vez les vamos a hablar sobre cómo era la sexualidad. ¿Por qué es importante? Porque esto marcó la pauta en muchas cosas que vinieron después. Casi todos los cambios para las mujeres en particular Sí, señor. parten de la era victoriana. Es que incluso la concepción de todo lo que era el divorcio, las leyes, muchas cosas cambian y las conocemos hoy en día de la manera que son, es a raíz de los cambios que se produjeron en la era victoriana. Pero ¿qué te parece si antes de arrancar hacemos un refresh? Porque se han sumado muchos seguidores. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién ¿Tú soy te yo? ¿Qué imaginas quieres de la vida? Que alguien se haya pegado 104 episodios y así. ¿Y quién es esta gente? Vale. ¿Por qué estoy escuchando esto? Si hay, capaz hay alguien que ha escuchado los 103 episodios anteriores, Bueno. esperando que le digan quiénes somos nosotros. Yo soy Fede, ella es Daniela. ¿Qué eres tú, Federico? Federico. Ok, pero ¿qué eres? ¿Eres abogado? ¿Eres productor musical? ¿Eres músico? Y además eres un ávido consumidor y difusor de historias curiosas. Sí, o sea, Y me yo acabas de Te describir. definí. Además eres el padre de mis 3 hijos, porque Federico y yo somos esposos. Sí, y mi querida esposa aquí al lado, ella nació para el periodismo. Yo soy periodista, soy la madre de los 3 hijos de Federico. Ella desde chiquita se disfrazaba de periodista, imagínense Qué ustedes. aburrida era. Soy aburrida y ñoña desde la... Yo quiero ser una princesa, yo quiero ser periodista. Exacto, todas las niñas querían ser princesa y yo quería entrevistar a alguien. Pero tú lo lograste y las que querían ser princesas no, así que tú ganaste. Bueno, exacto. Sí, bueno, gané. El hecho es que, pues bueno, también tengo muchos años dedicada a la difusión de contenidos culturales. Y bueno, a Federico por suerte le gustan estos temas y pudimos hacer match. Y Sí, durante la pandemia nosotros nos pusimos a hablar. descubrimos que somos un par de ñoños después de que nos casamos. Sí, en estos días alguien nos decía en las redes y que ustedes se casaron porque son ñoños el uno para el otro. No, nos descubrimos la ñoñez ya estando casados. Menos mal. Así, ¿por qué estás leyendo eso? ¡Es maravilloso! ¿Te gustan esos temas? A mí también. Y bueno, Cosas Muy Importantes nace en plena pandemia durante el terrible, fatídico y espantoso año 2020. Es que llegó un punto que la cosa era tan trágica que nosotros dijimos, vamos a grabar una cápsula del tiempo para que nos recuerden nuestros hijos por si nos pasa algo. Y bueno, aquí están las cápsulas del tiempo. No nos ha pasado nada, por suerte. Tuvimos otra hija. Simplemente la familia creció. Y aquí seguimos. No vivimos de esto. ¿Queremos vivir de esto? Sí queremos vivir de esto. Por ahora no. Federico tiene su trabajo de señor abogado. Yo tengo mi trabajo de señora periodista. Pero nos encantaría poder vivir de cosas muy importantes y grabar un episodio diario. ¿Te imaginas? Sería demasiado Sería un fino. sueño. Ahora, para poder cumplir este sueño tenemos un Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es ese barco vikingo en donde ustedes reman para que nosotros lleguemos hasta la orilla. Exactamente, dicho de manera más simple y menos histriónica y dramática e histórica, ustedes nos dejan una propina mensual, que desde $3 mensuales pues nos ayudan A remar. a remar, a comprarnos el café que nos permite estar aquí coherentes ante este micrófono para poder traerles un episodio nuevo de Cosas Muy A Importantes cada remar semana. este cruel mundo capitalista. Sí, señor. Pero bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy agradeciendo a nuestro aliado comercial, que es WeConnect, que pronto vamos a ir a WeConnect a grabar unas cápsulas en esa maravillosa sala de podcast que tienen ellos. Esto es un coworking que queda en Caracas y en Santo Domingo. Vamos a explicarle, porque a lo mejor hay personas que
nunca han ido a un coworking. coworking, pero quizás si fueron alguna vez a un cybercafé. Dios. Imagínense. Se nos faltó decir en la presentación que somos bastante viejos. Sí. Es un sitio en donde ustedes pueden ir a trabajar sin la necesidad de meterse en el rollo de alquilar una oficina por 18 años y caerse a golpes con la junta de condominio, etcétera. Si tú necesitas una oficina por 2-3 meses porque tienes un proyecto, tú te vas a WeConnect. Si la necesitas por 2 o 3 horas también. También, exactamente. Depende de las necesidades de cada quien. Y lo mejor es que está increíblemente ubicada. Es decir, o sea, poder pagar una oficina en esas áreas les costaría una fortuna, pero Así un es. coworking les saldría muy barato. ¿Dónde queda WeConnect? WeConnect Venezuela queda en el Centro Lido en Caracas y WeConnect Santo Domingo queda en el Blue Mall en Santo Domingo. Aparte son unas instalaciones espectaculares con un internet de primera, un café divino, todo, hasta el aroma que tienes alrededor cuando estás trabajando es agradable. Escríbales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO y díganles que van de parte de cosas muy importantes. Y bueno, y agenden también una visita para que conozcan esos espacios. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de la era victoriana, pero desde el punto de vista candente. Este episodio no va a tener lenguaje soez, pero va a tener contenido soez. Sí. Según la advertencia, porque Lo que vamos pasa a es que poner la notificación de que es para mayores de edad. Es histórico. Ok, Es esto es histórico, importante, esto sucedió. claro. Ahora, ¿qué es la era victoriana? Es ese lapso de tiempo en el que vivió la reina Victoria. O sea, la gente habla de millones de personajes históricos, pero ¿a cuántos le han otorgado Una era. Histórica? Abarca un periodo aproximadamente como de 60 años, ¿no? Que fue... Sí. Claro, siempre hay un margen previo y un margen post, porque... Sí, ella toma el reinado a los 18 años. Eso va desde 1850 y tanto. Es pleno siglo XIX, la era victoriana. Sí, hasta 1901 que ella Básicamente fallece. es cuando termina la era victoriana con la muerte de Victoria. Después tenemos la era eduardiana, que es el hijo. Después tenemos la Primera Guerra Mundial, que es Una transición ahí es bien una loca. transición, y después tenemos los locos años 20. Después tenemos la posguerra. Okay, tenemos la caída de la bolsa, tenemos la Gran Depresión, etcétera. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, para que ustedes se vayan situando más o menos en dónde estamos parados. Sí, tenemos a Hugo Boss haciéndole los uniformes a los nazis, ya, supérenlo. Están enojados con nosotros porque dijimos que Hugo Boss le había hecho los uniformes No a los nazis. dijimos. Claro. Lo hizo. Sí, pero por ahí escribió más que de uno ardido diciendo que por qué no hablábamos de los horrores de la Iglesia Católica. Y era como, ¿pero qué tiene que ver? De eso además ya hemos hablado. Cálmese, señor. Suélteme el brazo, señor. Pero bueno, eso también está por ahí en varios episodios. Ok, ¿qué tiene de importante la era victoriana? No era precisamente importante porque la reina Victoria gobernaba, no. Nace la industrialización Exactamente. e Inglaterra pasa a ser el primer país industrializado de la historia. Con la llegada de la industrialización cambia mucho el aspecto social. Sí, se dividen las clases Sí, de y una manera mucho más Tienes marcada. una clase emergente, Sí. que son las personas que poseían industria y se convirtieron en muy ricos. Pero esta sí era una clase emergente de verdad, ¿eh? No Sí. como la clase media emergente de la que están hablando algunas encuestadoras aquí en Venezuela que dan tristeza. Pero bueno, continuamos. Entonces, tú tienes personas que no vienen de abolengo, pero con su trabajo y con su Lograban industria surgir. llegaban a codearse con las high class de la época. Claro. Recordemos que hasta ese momento en Inglaterra los ricos eran los que te venían de apellido, venían de familias, venían de origen. Sí, varones, baronesas, era gente del curnia. pues. Exactamente, esto comienza a cambiar radicalmente con la industrialización. Siempre hubo familias ricas que no estaban unidas con la realeza. Sin embargo, aquí sí se comenzó a sentir realmente eso. Exactamente. Y junto con esto empieza realmente un revuelo social. Sí es, total. Tú tienes, por ejemplo, las mujeres comenzaron a decir, epa, Exacto, me aprieta este vestido.
Me aprieta este vestido, el corsé. Esa es una característica típica de la era victoriana, el corsé. El corsé. Y todo lo que estaba debajo del corsé. Estaba de moda las cinturas delgaditas. Exactamente. Entonces las mujeres usaban corsé, eso traía una cantidad de problemas físicos. Se desmayaban a veces de lo apretado que Pobres estaban. locas. Pero el corsé también era muy simbólico, ¿no? O sea, más allá de lo apretadas que estaban estas pobres mujeres físicamente, también había una presión social, moral. Vamos a recordar que en esta época las escritoras más famosas que surgieron en la Inglaterra de esta época tenían que publicar con seudónimos masculinos, porque todavía era una era en que las mujeres no se les permitía eso. Es una época en que nacen las sufragistas, donde empieza toda la lucha por los derechos de la mujer en materia laboral, en voto, o sea, muchas cosas cambian. Hasta esta época una mujer, por ejemplo, que se divorciaba, mientras el hombre no era mal visto y podía de alguna manera rehacer su vida, la mujer pasaba a ser execrada de la sociedad. Hasta 1857, que es que se instituye el divorcio propiamente. Antes existía un proceso que se separaban a través del parlamento, pero la mujer seguía estando unida al hombre. Sí. Y de era hecho, como una extensión del hombre. De hecho, todo el tiempo esos divorcios o esas separaciones ocurrían por el hombre. Exacto. El que se separaba. La mujer se calaba su asunto. Sí, es que no tenía opción. En esta época estaba marcada por un puritanismo exagerado. Había una represión sexual también exagerada. Pero fíjate. Y una infravaloración de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época. Hubo un caso bien particular. La Inglaterra antes de, creo que es georgiana, que es el rey antecesor, el papá de Victoria. De Victoria, llegó un punto que era un desnalgue. O sea, cuando hablamos... Desnalgue se entenderá en todas partes de... Sí. Okay. Yo creo que se Ustedes entiende. saben lo que es una nalga, ¿no? Bueno, se entiende, sáquenlo por ahí. Se entiende el concepto. Mira, los tíos de Victoria no tenían hijos dentro del matrimonio. Todos los hijos estaban por fuera. Qué horror. Era un desastre. O sea, eran mal portados, Era ¿no? muy... O sea, todo lo que era la realeza era muy mal portada. Okay. Victoria, cuando toma el poder y se casa con su amado Alberto, ella decide que ella va a limpiar el nombre de la monarquía británica. Okay. Sin embargo, eso era de la puerta hacia afuera. Ella tenía un romance súper candente con su esposo. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Era un matrimonio sano y feliz. Claro, pero no era... era lo que ella proyectaba. Sí, fíjate que cuando tú buscas cualquier imagen histórica... de una señora vestida de negro con cara amargada. Con una cara de amargada, y resulta que era una mujer muy fogosa. Y eso se sabe por las cartas. Sí, él escribió unas cartas al marido. Las cartas de Victoria Alberto son, así lo cuento con el chisme de Revista Española, las cartas que Victoria le escribió a Alberto son, madre mía. Bueno, ella le encantaba que Alberto era el que le ponía las medias. Sí, entre otras cosas. Sí, Ahora fíjense, pero paralelo a esto, el puritanismo de cara afuera era tan grande que la misma Victoria ordenó, entre las leyes locas que surgieron en la época victoriana, a mandar a alargar los manteles de las mesas del palacio para que cubrieran todas las patas de la mesa y los hombres no vieran las piernas femeninas, porque era un tabú andarle viendo la pierna a una mujer. Era una de las partes que más tenía que tapar la mujer. Sí, no, y el cabello recogido. Una mujer casada tenía el cabello recogido. Ir con la melena suelta al viento, eso era de una mujer de mala clase, ¿sabes? Es que era bien curioso porque los libros de salud sexual de la época le enseñaban a las mujeres a repeler los avances románticos de sus maridos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque una mujer, porque si bien existían métodos anticonceptivos, los métodos anticonceptivos no eran pensados como anticonceptivos, sino más bien anti-enfermedades venéreas. Claro, los preservativos existían, los condones existían, eran como de piel de oveja.
Sí, de intestino de oveja. De intestino de oveja, perdón. De piel de oveja, el condón de peluche. Dios mío, edita esto. Ajá, digo. No voy a editar eso, me niego. No, son de intestino de oveja, imagínense. Igual es una cosa horrenda, ¿no? Pero por lo menos no era peludo. En fin, el hecho es que... Pero es como cuando uno come chorizo. Ayúdame. El chorizo. Era para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. En ningún momento era entonces, ¿qué se le...? Anticonceptivo. Bueno, de hecho, Victoria tuvo 9 hijos. Ella misma le preguntó en un momento como decir al médico de la corte qué puedo hacer para no tener más hijos. Y él le dijo, abstenerse, Victoria. Y Victoria ella le dijo, rayos, no. Tendré más hijos entonces. Exactamente, porque no se podían quitar la mano. Bueno, ella cuenta que cuando ella conoce a Alberto a los 18 años, ella dijo, wow, porque espérense un segundo, Victoria era una mujer menudita. Normalita. Bonita, igualita a Elizabeth. Sí, vale, se parecía mucho a la reina Isabel. Sí. Y Alberto era un tipo guapísimo. Se parecía mucho al finado Felipe. Era un tipo de descendencia alemana. Altote. Muy alto y extremadamente guapo. Un príncipe, pues. Sí, de hecho, las normas de la realeza de aquel entonces no le permitían a Alberto pedirle la mano. Victoria no peló y se la pidió. Victoria le pidió la mano a Alberto. Y se lo llevó para la pieza. Y se dice que históricamente... La pieza real, por supuesto. Históricamente, el primer beso que se dan ellos fue cuando ella le pide la mano. Ay, tan lindos. Tiene una historia de amor linda. La historia es preciosa. Bueno, pero... ella no escribió en su diario que la noche de bodas ha sido la mejor noche de su vida. Y que durmió muy poco, eso es todo lo que escribió. Para que ustedes vean que tienen por un lado a los puritanos, claro, y por el otro lado lo que sucedía a puertas cerradas era totalmente pero distinto. muy loco porque venía de la misma gente, ¿no? Ahora bien, esta doble moral fue una de las principales características de la era victoriana, fíjense. En el ámbito privado, pues bueno, todo lo contrario a lo que se predicaba. En el caso de Victoria y Alberto, pues bueno, tenían un matrimonio sano y feliz. Pero lo que ocurría dentro de otras figuras importantes del poder más bien era feo, era alocado, era promiscuo. Se transgredía todo ese comportamiento decente que se mostraba de cara al público, y era una época donde reinó muchísimo la promiscuidad, la pedofilia, la prostitución y el adulterio. Bueno, fíjense, para que tengan una idea de lo doble cara que era este asunto, habían 5.000 burdeles en Londres. Eso es el doble que el número de iglesias, colegios, sí, y organizaciones de caridad juntas. Sí. Más del doble. Imagínate tú. De burdeles. Qué doble moral. Sí, pero también tenías que entender que la mujer no podía trabajar en más nada. O si te casabas, o te te dedicabas a la vida eclesiástica. Que era aburridísima. Pero por lo menos tenías acceso a la educación, ojo. O la prostitución. Ay, qué horrible. Pero además era una época súper sucia. Entonces las enfermedades, las mujeres y los hombres se morían muy jóvenes porque las enfermedades hacían lo suyo. Esa gente era súper cochina en esa época. Sí, bueno, fíjense que existe una de las reglas de etiqueta de la época era que los hombres nunca se quitaban el saco frente a una dama. Y es para guardar los olores, porque la gente olía a mono. Imagínate, llega el tipo en pleno verano y empieza a sacudir el saco así como cuando tienes calor. Y las polillas. ¡Qué calor! Las polillas y las moscas. Hasta ahí le llegó el sexapil a ese señor. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que era la figura del matrimonio dentro de la era victoriana. El matrimonio civil reducía el enlace religioso a un mero contrato entre dos partes. Fíjense, este compromiso otorgaba los derechos a la nueva sociedad formada, la custodia de los hijos, el pago de impuestos, o sea, todo este asunto como que se enmarcó ahí dentro de la legalidad del matrimonio civil, ¿no? La práctica habitual era la de los matrimonios arreglados, sin que los contrayentes tuvieran mucho que decir. Y luego se intentaba como ensalzar la cosa con amor. O sea, se decía que el amor venía después de casarte. Exacto. Nadie se casaba por amor. Exacto. Bueno, algunos sí, me imagino. Victoria se casó por amor. Sí, pero el caso de Victoria pero no era un concepto común. Suerte. Sí, exacto. No era un concepto común. O sea, la gente se casaba, negociaban con los padres la novia, era un acuerdo, y eso es desde hace muchísimos años. Eso no es algo que nació en la era victoriana. ¿No te acuerdas la pobre Catalina que sufrió con el primer esposo, que era un hombre niño?
Ay, sí. Que le gustaba jugar con muñequitos. Bueno, a María Antonieta le pasó lo mismo con Luis XVI, ojo. Exacto. Esa pobre María Antonieta, tan mal que la recuerdo la historia, esa mujer sufrió, pero bueno. El príncipe Alberto era totalmente distinto. Alberto era un hombre hecho y derecho. De hecho, se dice que la pobre María Antonieta era tan complaciente y tan víctima, para mí, ojo, esto es una percepción completamente personal mía, que cuando a ella la van a guillotinar y ella se tropieza con el verdugo, ella le pide disculpas al verdugo y esas fueron sus últimas palabras. Ay, perdón, señor, le cortaron la cabeza. Eso me hubiese pasado. Y el verdugo así, disculpe, señora. Y dice, bueno, no, tranquila, te disculpo. Eso me hubiese pasado a mí, Carlos. Por gafa. A ver, vamos a seguir. El matrimonio. Sigue. Ok. Fíjese, el hombre que deseaba casarse debía, como bien lo dijimos, negociar con los padres. Aceptaban. De hecho, se negociaba todo lo que era, ¿cómo se llama La esto? dote. La dote. Ajá. O sea, fíjate, las familias a veces están tan desesperadas Por salir de las hijas, Sí, niñas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo esta manganzona aquí? Que te entregaban a la niña con la plata para mantener a la niña. Ay, Dios. Es así como cuando uno tiene un perro en la casa que es molestoso y dice, te Lo lo puedes doy en llevar. adopción, con el saco de con comida el y el saco de plato. comida. Eso mismo. Era la misma percepción que Qué existía en ese horrible. momento. Las mujeres no tenían además ningún tipo de información sobre lo que eran las relaciones sexuales hasta que las comprobaban en la noche de bodas y generalmente con resultados traumáticos. Sí, a raíz de esto comenzaron a salir una cantidad de libros que nosotros vamos a compartirles con ustedes. Yo creo que a nuestros mecenas les pasamos el libro que está en original. Directamente a través de WhatsApp, porque tenemos un WhatsApp para los mecenas de Patreon. Que es maravilloso. Sí, hablamos por ahí, nos compartimos se cosas llama interesantes. El libro de la naturaleza. Yo pensé que hablabas del WhatsApp. El WhatsApp también. Pero bueno, estamos en tema todavía. Ok. El libro de la naturaleza, en donde se habla precisamente de todo lo que era la fisiología. Claro. Se hablaba de los abortos, se hablaba Sí. de cómo se manejaba un embarazo, de precisamente amamantar. Estaba todo en ese libro. Claro, todo lo que se sabía hasta esa época, obvio. Sí, no, y se sabía bastante. Sí. El libro es súper detallado, ¿sabes? Ahora, ¿tú tenías acceso a ese libro cuándo? Porque las mujeres llegaban al matrimonio sin saber nada. Se debe haber creado más adelante. Sí, recuérdense que esto fue un periodo histórico bastante largo y fue cambiando. Claro. Fíjate, la mujer en esa época ocupaba un lugar totalmente subordinado al hombre y solo debía obedecer sumisamente al marido, ¿no? Por supuesto que están los casos que no fueron así. Está la mamá de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, que además escribió este libro de los derechos de la mujer, que es una cosa maravillosa porque es una de las bases del auténtico feminismo. Claro, misma Mary Shelley. Hay un detalle importante y es que los maestros de del pasivo-agresivismo, si lo podemos llamar de cierta manera, son los ingleses. Ellos, las relaciones ellos son muy pasivo-agresivos. Sí. O sea, rara vez se explotan realmente, sino todo es indirectas, claro. y todo. Entonces, Sí, mucho sarcasmo. Sí, los matrimonios se llevaban así. Sí. No crean que las mujeres siempre bajaban la cabeza, sino que Se hacían las locas. contestaban con indirectas, con puntas. O a puertas cerradas hacían lo que les daba la gana al final. O a puertas cerradas, así es lo que les daba. Bueno, pero ante la ley, la mujer casada dejaba de ser un individuo. Ahora, en esta sociedad victoriana, el sexo es algo que el hombre hacía a la mujer. Es decir, que la mujer era simplemente una receptora de lo que el hombre le hiciera. Sí. Por lo tanto, fíjate, la mujer se debía sacrificar en darle placer a su esposo, pero estaba mal visto que ella alcanzara placer. Mentira, cochina. Bueno, pero eso decían más o menos las leyes o era lo que... Pero los libros de aquel momento le dan mucha importancia al orgasmo femenino. De hecho, una de las creencias que había era que si una pareja tenía mal sexo, los hijos le salían feos. Ay, sí, y que el hijo se parecía a la persona en la relación que había tenido el orgasmo mayor. Exactamente. Eran dos mitos asociados Sí, se le da mucha importancia al orgasmo femenino. Por eso que te estoy diciendo que una cosa es lo que se decía Y otra lo que se históricamente hacía. y otro lo que estaba sucediendo realmente. Ajá. De hecho, yo creo que aquí es cuando se le empieza a dar importancia al orgasmo femenino
en Occidente. Porque si después vamos al Kama Sutra y todo eso, sí se le da importancia. No, bueno, si te vas para Oriente, olvídate, eso es otro otra mundo. cosa. Otra de las cosas que se creía es que si la pareja hacía el amor en una escalera, el hijo le salía con problemas de espalda. Con problemas de espalda. Yo eso lo leí y me dio mucha risa. Ahora bien, no todos los cambios sociales de la época fueron desfavorables para las mujeres. Hay que destacar que entre los favorables estaba el derecho de propiedad después del matrimonio a través del acta de propiedad de las mujeres casadas. Ay, me acabo de acordar otra más. A ver. Cuando la mujer era fogosa, tendría a tener hijas. Cuando la mujer era fría y distante, tendría a tener hijos. Ok. Y cuando los esposos se parecían en fogosidad o en frialdad, sucedía de manera, tenías hijos e hijas. Ok, ambos. Sí, o sea, las mujeres fogosas tendrían a tener hijas y las mujeres frías tendrían a tener hijos varones. Y al que creó esa teoría le preguntaron, ¿de dónde sacas eso? Él dijo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Más o menos por ahí va la Debe cosa. haber algún documento antiguo de la era victoriana con esa frase. Exacto. Ahora bien, bueno, como bien les decía, las mujeres tenían el derecho a divorciarse, el derecho a pelear por la custodia de sus hijos al separarse de los maridos. Esto fue un avance, considerando que antes de esto una mujer divorciada era muy mal vista. Tanto así que hablamos no me acuerdo en qué episodio hablamos de la italiana esta que creó el agua tofana. Ajá. Que ayudaba a las mujeres a matar a los maridos para poder quedar como viudas, que era mejor visto que una mujer divorciada. Para poder salir. Para poder salir de mal De hecho, matrimonio. había otra opción que tenían las mujeres, esto en Inglaterra, en Estados Unidos, perdón, que se llamaba el matrimonio de Boston. Ajá. El matrimonio de Boston era cuando dos mujeres decidían compartir vivienda por el resto de sus vidas. Lo que se hablaba de las viudas que vivían juntas. Amigas. Amigas que se ponían a vivir juntas. Obviamente dentro de esto habían lesbianas también. Claro. Pero eran más respetadas. Los hombres no podían hacer eso. Fíjate que todo tiene pros y contras. Claro. La homosexualidad masculina era terriblemente vista. Bueno, si no, pregúntale al pobre Oscar Wilde. Sí, señor, eso te iba a decir. Fue una cosa severamente castigada. Se creía que el lesbianismo no existía. Exacto, no se les pasaba por la cabeza. De hecho, mujeres que vivían juntas se les consideraba eso, se les dio el nombre de matrimonio de Boston. Vamos a publicarles matrimonio de Boston. Un extra muy importante al respecto para que conozcan de dónde viene el nombre de matrimonio de Boston y todo eso. Sí, señor. Tú tenías el asunto con la sodomía. Sí. Esto fue la ley de... Tiene un nombre particular, pero salió en 1857. Yo te la tengo aquí. Y particularmente era muy severa con los casos de sodomía y la homosexualidad masculina. Había persecución. Había persecución. De hecho, en contra habían pandillas en Londres que se dedicaban a cazar enclosetados. Exactamente. Y los extorsionaban con sacarlos del closet. Sí. Porque las penas eran de prisión y de cadena perpetua. Entonces era un grupo de chamos que pasaba por todas esas calles sórdidas y si veían a un tipo particular, uno se le acercaba y los demás hacían de testigos. Y entonces le armaban un caso y lo extorsionaban. Fíjate, todo esto por la ley que tú querías decir es la ley que entró en vigencia en 1861. 61 es la cosa. Que fue Offense Against the Person Act. Se consideraba que era una ofensa, era un acto criminal. De hecho, hubo un caso bien particular de unos transvestis. Ay, ese caso me parece fabuloso. Uno de ellos era apellidado Bolton, así como el bastardo de Bolton en Games of Thrones. O Michael Bolton, el cantante pavoso. O Michael Bolton. No, es que creo que era Bolton. Ah, Bolton. No es igual. No es igual. Y estos muchachos, ellos eran el alma de la fiesta. O sea, no molestaban a nadie realmente. Pero andaban trasvestidos. Ahora cuéntame, había como una tendencia de parejas homosexuales donde uno de los dos se trasvestía para simular que era mujer y vivían así, y algunos lo lograban, ojo. De hecho, uno de estos dos de la pareja de Bolton, y no me recuerdo cómo se llama el otro, vivió por años
con otro hombre. Y él era la mujer de la casa. Y se vestía de mujer. Se vestía de con mujer. Con peluca, corset, todo. Y todo el mundo lo veía como una mujer. O sea, la gente estaban se hacía... esas particularidades, claro. Lo que les estoy diciendo, la gente se hacía la vista gorda. Pero es que la gente tiene que vivir. Y yo creo que mientras más restrictiva es una sociedad, más válvulas de escape busca la gente. Y más trata también de retar esa ley absurda, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar en otro tema que es bien polémico y que durante la era victoriana tuvo cualquier cantidad de matices que marcaron la historia, ¿no? La masturbación. ¿Cómo era vista la masturbación durante la era victoriana? Fíjense, cualquier práctica sexual que conlleve placer y no tuviera una finalidad reproductora era mal vista, partiendo de esa premisa, ¿no? Sí, pero lo sorprendente es que los científicos de la época trataron de comprobar que la masturbación era mala. O sea, trataron... Hacía daño, pues. Sí, trataron... No solo un tema moral, sino físico. Trataron de marcar dentro de la ciencia precisamente los peligros de la masturbación. De hecho, se crearon muchos aparatos antimasturbación, incluyendo, eran como unos anillos llenos de espinas. Sí, como un cinturón de castidad, pero una cosa horrible. Yo vi una foto, por eso que estoy así con la cara arrugada. Tenemos que postearla. Después tenemos a nuestro querido amigo Kellogg. Ay, señor Kellogg, ustedes saben el del Conflake. Ese señor es bien particular. Ese señor era ultraconservador. Sí, de hecho había toda una teoría acerca de que determinados alimentos llevaban a la gente a ponerse fogosa. Entre ellos, estar fogoso es malo, por supuesto. Entre ellos la mostaza, la leche. Había una cantidad, en serio. Okay. Este señor Kellogg's precisamente crea cereal de copitos de maíz aburridísimo. Aburridísimo porque obviamente eso no pone fogoso a nadie. Exactamente. O sea, a nadie se le puede ocurrir un mal pensamiento masticando una juela de cornflake. Sí, o sea, nadie ha ido a una fiesta. Todavía una azucarita. Pero a tomarse una champaña acompañado de un platito de cornflakes. ¿Sabes? Eso no sucede. Y decir, hoy va a ser una buena noche. Eso mata todo. Ahora, este señor crea estos cereales porque supuestamente estos copos de maíz aburridísimos y prevenían enfermedades derivadas de la masturbación. Pero también hay otro tema. De hecho, la historia de Kellogg's yo la abordaría bien profundamente en un extra. Sí. Y acompañada de un artículo que podemos publicar en cosasmuyimportantes.com. Era un tipo muy raro. Porque era muy raro. Porque por otro lado, él tenía una concepción de la belleza que tú él decías, le gustaban las mujeres fit. Sí, a él le gustaban las mujeres fitness. Él tenía No le gustaban las gordas, pues. Tenía un dicho que era una cosa así, como que no existe mujer fea sino gorda. Exacto. El dicho era con otras palabras, pero es básicamente lo que decía. Si comes Kellogg's, te mantienes flaca y saludable. Claro, o sea, y entonces eres bella. Exacto. Él decía que no hay una mujer realmente fea, sino mujeres que no se ven saludables. Claro, para él la gordura no era solo un tema estético, sino de salud. No es malo. O sea, cuando tú tomas el concepto de fondo, claro. Que es que no existe la fealdad, sino las personas que no están saludables. Yo lo que creo es que él estuvo mal empaquetado. O sea, para mí él tuvo un problema de marketing. Ojo, el cereal fue exitosísimo, no me refiero a eso, me refiero a sus ideas. Vamos a recordar que él tuvo un problema con el hermano y quizás muchas de las cosas que se saben de él las puso a correr el hermano. Y miren que los hermanos no siempre son buenos. A Luna Bomber lo denunció fue el hermano. Oye, vale. Así, mira. Aló, mira. Mira, yo creo que el que está mandando las cartas bombas es mi hermano. Solo mi hermano puede escribir algo así. Sí. Es que fue así. Sí, fue claro así. Que fue el así. hermano de Luna Bomber llamó y que, aló, FBI, yo tengo algo que decirle. Y es que nadie más en el mundo puede escribir eso. Es mi hermano. Y así fue. Pero bueno, les vamos a hacer un episodio de Luna Bomber a propósito de que falleció ayer, creo. Anteayer, murió Luna Bomber. Pero bueno, volviendo a Kellogg's y su desayuno saludable y aburrido. Ya sabemos el trasfondo del origen del cornflake. Ahora, cuando usted se coma un cornflake, analice, evalúe cómo se está sintiendo. Aburrido. ¿Qué le provoca hacer después de comerse el cornflake? Nada, ¿verdad? Nada, no provoca hacer nada. ¿Qué otra cosa surgió durante esta era victoriana? Se creía que existía la histeria femenina. Esto estaba registrado en los libros de medicina como una enfermedad.
Fíjense, la histeria femenina siempre era diagnosticada por médicos que veían los siguientes síntomas: dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, pérdida de ganas de comer. Y los médicos decían, esto es histeria femenina, vamos a curar esta situación con un masaje que le vamos a dar a la señora. Véngase para acá, señora, y la hacían alcanzar un orgasmo, y de esta manera las mujeres liberaban esa libido reprimida que les causaba ese malestar. Obviamente los consultorios de estos médicos empezaron a ser sumamente populares porque las pobres mujeres necesitaban tratar estos síntomas, dado que en su casa nadie se los trataba. Y así nace el vibrador. Exactamente. El primer vibrador, bueno, se dice que el primero lo inventa Cleopatra, pero claro, también hay una serie de fábulas en torno a la figura de Cleopatra que, bueno, habría que ver. Pero esto que ella tenía uno de abejas, no sé. Este era un aparato que tú sí. enchufabas en la pared. Sí. O sea, funcionaba con electricidad, ¿no? Sí, de hecho hubo una época en que lo vendían en las tiendas de electrodomésticos. Lo usaban. Tú puedes comprarte una licuadora. Llegaba el marido, llamaba al médico y mira, mi esposa esta mujer está histérica. Y no se para de la cama, llora, no sé qué cosa. Entonces llegaba el médico. No se preocupe, señor, déjemelo. Yo resuelvo ese problema. Yo enchufo mi aparato. De hecho, el aparato lo inventa un médico cansado de dar el masaje con la mano. Exactamente. El señor dijo, yo tengo que inventar algo, yo no puedo más. Inventa este aparato que vamos a postear en las fotos. Ya lo hicimos en una oportunidad, no me acuerdo en qué episodio, pero vamos a repetir esa imagen. Es un aparato horroroso, pero bueno, funciona. Da mucha risa, ¿no? Porque uno dice que el mundo se ha vuelto perverso. ¿Y tú te imaginas eso? O sea, llama al médico para eso. Lo que pasa es que era visto de otra manera. Por supuesto. La palabra, o sea, el matiz de perversión al vibrador se lo da la industria pornográfica. Claro. Y empieza a ser un objeto que pasa de estar vendiéndose en las vitrinas de las tiendas de electrodomésticos. Tú podías ir a un Sears, a una tienda de estas, y comprar un bicho de eso. Como hoy en día se consiguen hasta en las farmacias. Pero lo esconde luego todo el concepto de la sex shop y de toda la industria porno, que empieza a ser clandestino. Mercadeo, lo separan. Entonces uno habla de doble moral de la época, pero ¿y la doble moral de esta época dónde queda? Es bien curioso, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahora los métodos anticonceptivos durante la candente era victoriana. Fíjense, se pensaba que para evitar los embarazos, aquí había unas creencias súper locas. La mujer debía montar a caballo, ir por un camino muy irregular, bailaba. Ponerse a bailar. O sea, una de las cosas que decían es que si una mujer había tenido relaciones y se ponía a bailar inmediatamente, no quedaba embarazada. Exactamente. Sí, porque recuérdense que era un tema, aquí ya la gente empezaba a ver el costo de lo que significaba tener hijos. El costo. O sea, vamos a verlo simplemente en números. Y las mujeres no querían quedar embarazadas, o sea, tan a menudo. Un día hablaremos, lo que pasa es que ese tema es mucho más fuerte y venimos de hablar del síndrome de Munchausen y quisimos aligerar un poco la cosa, pero el tema de la explotación laboral en los niños era terrible. De hecho, el rango de vida de los niños era bastante breve. El que lograba llegar a la edad adulta era escaso la estadística. Porque muchos los ponían a hacer unos trabajos. Con la industrialización fue terrible. Los niños mineros. Los niños mineros, los que limpiaban las chimeneas, o sea, sí, una cosa espantosa. ¿Se acuerdan de Mary Poppins? Yo creo, de hecho, que muchas mujeres, aquí pensando como mamá, pensarían, ¿por qué esa frase que hemos dicho muchas veces, porque el mundo ha estado mal siempre, de decir, ¿cómo voy a traer niños a este mundo? Te aseguro que eso lo dijo más de una en la era victoriana. Por supuesto. Está todo sucio, hay pestes, los niños trabajan. O sea, no tengo derecho. ¿Cómo voy a traer niños a este mundo? Esa frase, señores, también está en algún libro, junto con la del científico que dijo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La que llegó a decir algo similar fue la misma Victoria, que dijo ya. O sea, bueno, pero espérate, Victoria había tenido 9, capo. Yo llevo 3 y ya lo he dicho. Imagínate, 9. Y para colmo, el mayor, que es Bert, le salió malo. Bueno, ella siempre lo culpó a él de la muerte de Alberto. Sí. Me parece que el patatús que le dio a su marido Alberto, aquí estoy otra vez narrando desde mi página de chismes española. Era mujeriego, le gustaban las prostitutas, era jugador. Todos los vicios. Era borracho. O sea, y tú puedes ser todo eso si no perteneces a la monarquía y nadie está pendiente de lo que haces. Pero cuando perteneces a la monarquía... Pero este señor agarraba
unas rascas espantosas y lo encontraban en la calle. Sí, era vergonzoso. Era vergonzoso, o sea, esto es Bertie, llevado... ¿no? Bertie. El hijo mayor de la reina Victoria. Sí, esto es llevado a otro nivel. Que en teoría es el que debería heredar el trono. Exactamente. Y no lo hereda él, lo hereda Eduardo. Creo que sí. Claro, después de Victoria viene Eduardo. Exacto. Bueno, un día vamos a ahondar en eso, porque realmente la historia de la monarquía británica es interesante. Bertie es bastante interesante, ¿sabes? Uh-huh. Ahora bien, la sociedad británica no solo consideraba a la mujer por su función reproductora, por ello la protegía de todo tipo de riesgos, relegándola a una vida inactiva. Entonces, la vida de las mujeres en papel, pues, era bastante aburrida. Sí, fíjense que todo tiene sus pros y sus contras. Dar a luz era terrible, por cierto, en esa época. Pero las mujeres eran protegidas por sus maridos. Uh-huh. Y el marido estaba en la obligación de proveer a su familia. ¿Saben? O sea, había una estructura, ¿no? Había una estructura. Hay personas que serían felices viviendo bajo este concepto. De hecho, cuando tú tienes a estas influencers y todas estas cosas... Que lo que están es buscando es un marido. Un marido, básicamente hubiesen sido muy felices en la era victoriana. Pues no tenías que hacer más nada. Que tranquila, mami, que no estás haciendo nada malo, simplemente naciste en la época equivocada. Exacto. Pero siempre han habido personas que son inquietas. Y estoy hablando de ambos sexos. Claro. Que son las que generan el cambio en el mundo. Y personas que son flojas. Que son las que no generan ningún cambio en nada. Exactamente. Claro. O sea, no tiene que ver con que seas hombre o que seas mujer. No. Simplemente hay inútiles y personas que le echan pichón a la vida. Así es. Ahora bien, les comentaba sobre el tema del aspecto de las mujeres en la época. Lo del cabello largo a mí me marcó, ¿no? Que el cabello era considerado la clave de la sensualidad femenina. Mostrar el cabello suelto y las piernas era mi madre, qué mujer tan atrevida. Pero es que dentro de la educación sexual que se le daba a la mujer de la época, uh-huh, se le decía que la mujer no debía ser nunca fogosa. ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje nefasto de Vilma Picapiedra? Sí. Esa mujer que regaña, que se queja, rígida. Todo eso que trataba al pobre Pedro Picapiedra como un tonto. Es el estereotipo de la mujer victoriana. Caray. De hecho, lo enseñaban así. Ellos, por ejemplo, los libros de sexualidad decían que el hombre era un ser pervertido. Claro. Y que era capaz de montar cualquier cosa que se le atravesara. Y que la mujer era la que tenía que decirle... Cordura. O sea, la mujer tenía la sartén sobre el mango sobre la sexualidad. Era ella la que decía si sí o si no. El mango de la sartén. Exacto. Que tenía la sartén por el mango. Eso, exacto. Era la que decidía cuándo. ¿Dónde? Y cómo. Tenía, una de las cosas que le decían es que nunca puede verse como que lo está disfrutando. No. Porque es para darle placer a su esposo, pero ella no puede obtener placer de eso. Ni siquiera iba por ahí, más o menos. O sea, no era exactamente ese concepto tan así. Religioso. No, es que no era religioso, era simplemente como era su rol. Para hincharle las pelotas al marido, o sea, todo estaba hecho, o sea, ella tenía que ser lo más antipática posible. Por ejemplo, si el marido se ponía cariñoso y le da un beso, ella tenía que salir corriendo al baño, decir que tenía que ir a hacer pipí, a hacer lo que sea. Hasta que sacando eso. Lo vamos a postear. Hasta que el marido se le pasara lo calenturiento. Ay, o sea, había una cantidad de tips que le dan a las mujeres. Por ejemplo, el uso del dolor de cabeza. El uso del dolor de cabeza probablemente es la excusa más antigua que existe. Fíjate, en esta guía se decía que dolores falsos, sueño y dolores de cabeza eran los mejores amigos de la mujer a la hora de sacudirse al marido. Otra cosa que... ¿Qué otras cosas habían? Aconsejaban pelear en las noches. Ah, mira tú, la filosofía opuesta a la tuya y la mía. Exactamente, fíjate lo tóxico, ¿no? Qué tóxico. Aconsejaba pelear en la noche. Si el marido estaba como fogoso, la mujer empezaba... Le buscaba pleito y no existía el make-up sex.
No había reconciliación. No había reconciliación. Cuando digo lo opuesto a nosotros es que en nuestra casa hay una política, ojo, no solo en materia matrimonial, no, es una política que tenemos incluso entre nuestros hijos, todo. Nadie se acuesta molesto. Nadie se acuesta molesto. O sea, aquí los problemas se resuelven estando despiertos porque el sueño es valioso, es sagrado y hay que descansar. Irse a la cama molesto es un mal negocio. Sí. Después tenías que el sexo nada más podía ocurrir en la oscuridad. Ok. También, precisamente, si el marido se ponía fogoso, lo que le estaba diciendo, que se paraban y se iban a hacer pipí. El foreplay, el juego previo, estaba contraindicado. Decía que si el marido le da un beso en el cuello, la mujer inmediatamente debía cambiar cambiar el tema e irse o hacer cualquier cosa para alejar al marido. Ay, pero qué horrible todo esto. Les aconsejaba no mostrar ningún tipo de entusiasmo. Decía, ¡qué infelicidad! Decía literalmente, da poco, da algo, pero poco, y sobre todo de mala gana. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora bien, ¿sabes qué? Algo que se instauró en la era victoriana. El vestido de novia blanco. ¿Es de la era victoriana? Sí, o sea, mucha gente asocia el vestido de novia blanco a pureza, virginidad, y realmente el origen del vestido de novia blanco viene porque así fue el vestido de Victoria. Victoria elige ponerse su vestido de novia blanco y de alguna manera se pone de moda y se empieza a usar el vestido de novia blanco. Pero te cuento un poquito, este es un inciso fashionista que voy a incluir aquí. Yo realmente de moda no sé nada, pero esto siempre me pareció interesante. Durante siglos se mantuvo la tradición de que la mujer usara su mejor vestido, sin importar el color, para el día de su boda. O sea, era como lógico que si te ibas a casar te pusieras tu mejor ropita, ¿no? Okay. Casi a modo de excepción, algunas de las más importantes mujeres de las cortes europeas eligieron casarse de blanco, pero fue casi una coincidencia, ¿no? La primera que se conoce fue la princesa Filipa de Inglaterra, quien usó una especie de túnica blanca cuando se casó con el rey Geri de Escandinavia en 1406. Luego, en 1558, María de Estuardo usa un vestido blanco para su boda con el futuro rey de Francia, sin importar que para entonces el blanco era considerado el color de luto en la corte francesa. Imagínate tú qué loco eso, ¿no? Ahora, que en 1816 la princesa Carlota de Inglaterra usó un vestido de lamé de plata con corte de imperio para su boda con el príncipe Leopoldo, y también fue como bastante impactante. Muchas mujeres de la nobleza y familias adineradas elegían el blanco porque el blanco era señal de poder, de dinero. Okay. Porque eran difíciles de lavar y de mantener en una época donde la gente no tenía acceso ni a bañarse ellos. Imagínate lavar y mantener blanco un vestido. Bueno, yo de hecho trato de no usar mucho blanco porque... No, porque además en esta casa no sabemos lavar, la ropa blanca se nos pone horrible. No hemos logrado dar con el secreto. Y con niños, la otra vez llegué a la oficina, estaba completamente manchado por todas partes, pero era porque había cargado Lulú. Ay, qué vergüenza. Y Lulú siempre está llena de pedacitos de comida. Pero fíjate, no fue sino hasta 1840, cuando la reina Victoria se casa con Alberto, que el blanco se convierte entonces en la regla. Y esto fue ayudado por los avances de la imprenta del momento y las revistas de moda que difundieron esta idea. Entonces se impuso como una cosa de la moda, no como un símbolo religioso de pureza. Eso se le acuña después. O sea, ellos mercadearon el asunto. Exacto. Entonces, fíjate, en una era de la industrialización, la producción textil y los avances en el lavado, durante todo lo que fue el siglo XIX, empieza a producirse más confecciones de color blanco y de colores claras, entonces empieza a poner de moda. Y finalmente hubo una asociación del blanco con la pureza, la inocencia y la virginidad que realmente se casó perfectamente con ese ideal puritano que vendía la era victoriana. Okay. De puertas afuera, lo que hemos venido hablando todo el episodio. Sí, bueno, esa fue la intención que tenían Victoria y Alberto. Claro. De limpiar un poco esa imagen de depravación y locura que traía la monarquía. También recordemos que hubo un aumento considerable de los evangélicos. Ah, sí, es verdad. Justamente en Inglaterra en esa época. Eso es verdad.
Pero bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero yo sí quería que hiciéramos como una recapitulación de qué nos queda de la candente era victoriana. Bueno, En resumen, mira, tenías una era que era dual. Tú tenías, por un lado, buscaban mostrar, ¿sabes?, una moralidad impoluta, y puertas adentro tenías una realidad totalmente distinta, empezando por la reina. Sí, porque la reina y su esposo Alberto, ellos cuando salían eran, sabes, la dignidad en persona, pero con todos los protocolos eran reales, muy cariñosos entre ellos a puerta cerrada. Exacto. Y sus 9 hijos lo demuestran. Entonces es una era donde también hubo muchos cambios en lo que fue materia legal, donde las mujeres también deciden tomar el control de muchas cosas en su vida. El divorcio. Se instituye el divorcio muy similar a como lo conocemos hoy en día. Sí, tienes por otro lado, claro, esto es muy importante. Nosotros estamos hablando de Inglaterra y Estados Unidos más que todo porque eran los países que estaban industrializados en el momento. El resto de Europa estaba bastante complicada. Sí. Recordemos cómo estaba Francia en aquel entonces. Sí. Aquí en América ni hablar. Aquí estaba todo el mundo luchando precisamente por la independencia. Claro, eran otras cosas. Entonces, estamos hablando simplemente de la era victoriana dentro del primer país industrializado de la historia. Exacto. Y específicamente del tema de la sexualidad. Sí. En la época, o sea otros aspectos de la era victoriana a nivel histórico los podemos tocar en otro. Lo que pasa es que hasta cierto punto se modernizó bastante. Y bueno, y fue como el caldo de cultivo de muchos cambios importantísimos que se desarrollaron después en el siglo XX. Se creía que la masturbación volvía a la gente loca. Sí. Se crearon inclusive aparatos para evitar que la gente se masturbara. Hombres y mujeres. No había mayor avance en temas de anticoncepción. Sí, existían. Entonces, digamos que estos fueron como todos esos puntos de partida. Los preservativos de goma fueron inventados por Goodyear. Exacto, que es el mismo de los neumáticos. El mismo de los neumáticos. Y eso fue a mediados porque antes eran de peluche. Eran de peluche. Eso fue a mediados de los 1800. Exactamente, es verdad. Pero en principio el uso que se les daba era para prevenir enfermedades venéreas que eran muy comunes en la época, porque sabemos que la higiene de la época también además era muy precaria y que la prostitución era enorme. Te da sífilis y valiste. Claro, la gente se moría muy joven. Pero bueno, para más contenido extra relacionado a este episodio, pues los vamos a invitar a que se suscriban a nuestro Patreon, que es nuestra plataforma de apoyo de mecenas que reman mes a mes con nosotros para poder traerles estos capítulos de cosas muy importantes acompañados de nuestros cafecitos y chucherías de cada Ahorita episodio. Nuestros mecenas se comunican directamente con nosotros a través del WhatsApp. Sí, señor. Tengo que agregar a Aurora, que me mandó su número telefónico. Aurora, ya te voy a agregar a nuestro chat de WhatsApp. Vamos a darle las gracias entonces a nuestros, ya te voy a decir cuántos son, pues son un montón, 24 mecenas que tenemos en cosas muy importantes, que se han ido sumando, como les decimos, desde $3 mensuales. Fíjate, una ventaja que puede tener un mecena con este capítulo. Hay muchas cosas que nosotros aquí, como nosotros lo hacemos a modo de conversa, porque si no sería una cátedra un poco aburrida. Una cátedra aburrida de 4 horas acerca de la moralidad de la era victoriana. Pero cualquier duda, cualquier cosa, el mecena puede escribirnos directamente por el WhatsApp. Oye, mire, ¿y qué pasó aquí? Y inmediatamente uno le escribe y le manda sobre todo las fuentes. Y también sugerirnos temas, porque de hecho este tema surge a raíz de una encuesta realizada en nuestro chat. Sí, ser mecenas va hacia las dos vías. Exacto. O sea, nosotros damos, pero ellos es bidireccional. Ellos también nos dan y además tips. Se convierten en nuestros amigos porque tenemos pocos amigos. Así que sean parte de nuestros amigos no muy nos importantes sobran. Y suscríbanse a patreon.com/cosas muy importantes y desde $3 mensuales nos pueden apoyar. Vamos a agradecerle a Gabriel Álvarez, nuestro mecena más joven. Gabriel es un joven de 15 años apenas que le encanta la historia, que es fan de cosas muy importantes. Saludos, Gabo. Dres Higgins, Tiffany, Romina, Adriana Noriega, Daniela Alvarado, Adriana Miranda, Vincho, Norma, Yarima, Yamile, Andrea Contreras, Juan Carlos, Chipon Linero, Margarita Díaz, Belinda,
Aaron, nuestro querido Aaron Cano Pander también, que está presente en nuestro chat de amigos muy importantes, Sofía, Rafa, Matías, Rosángel y Félix, Aurora, que ya te vamos a agregar, y Astrid. Esta vez los leí lento yo porque estoy muy lejos de mi chuleta y no tengo puestos los lentes. La vejez, ¿vieron? La vejez. Si ustedes quieren suscribirse y formar parte de este grupo de mecenas que además reciben los episodios anticipados y contenidos extras muy importantes, por ejemplo, métanse en patreon.com/cosas muy importantes y ahí pueden suscribirse. Como les estaba diciendo, si les interesan las fuentes, porque alguien quiere de verdad, pues nosotros lo que hacemos es despertar la curiosidad. Pero las fuentes también las publicamos en los artículos que salen en nuestra página web, que es www.cosasmuyimportantes.com, porque todos estos contenidos de los que aquí hablamos los pueden leer también en nuestra página web, y ahí encuentran al final de cada artículo las fuentes consultadas que respaldan esta información. Esto no lo inventamos, ¿eh? Lo del condón de peluche sí, pero lo demás no, lo demás es verdad. Incluso lo de Kellogg's. Puedo asegurar que debe existir un condón de peluche, pero bueno, vamos a dejarlo así. No lo vamos a averiguar, ¿viste? No. Yo no. Ahora bien, la producción de este espacio nos apoya nuestra querida Diana, muy importante, quien además nos trae el horóscopo muy importante cada inicio de mes. El de este mes estuvo genial, el inicio de este mes, porque era ¿qué teoría de conspiración eres? Me encantó. ¿Qué conspiranoico? Sí, yo soy el Área 51 siempre, hasta la muerte. Los gobiernos nos mienten y los extraterrestres están ahí en el Área 51. Hasta el final. Hasta el final. Pueden también ver nuestro contenido en Twitter, que lo lleva nuestro queridísimo David González, quien nos apoya también en cada episodio, publicando contenido genial a través de nuestro Twitter, que es @podcastcmi. En Instagram, @cosas muy importantes, ahí nos pueden escribir un mensaje directo. Es la red social donde estamos como más activos de manera inmediata para responder cualquier duda o sugerencia. Y bueno, estamos también en YouTube, en Facebook y próximamente en TikTok. Siempre digo lo mismo, pero es que no hemos tenido tiempo, pero las ideas están, el contenido está, y prometo que pronto lo vamos a grabar y nos van a ver en TikTok acompañado de esos fabulosos filtros que van a permitir disimular las ojeras del cansancio de la paternidad. ¿Qué te gustó, Capo? O sea, es increíble la manera que tienes de hablar y hablar y hablar. Y hilar información una con otra, ¿verdad? Ya. Acuérdate que yo quería hacer esto desde chiquita, Capo. Es verdad. Pero bueno, te dejo a ti para que te despidas y despidas este episodio. Y yo me despido así como, chao, soy Federico. Y este fue el episodio 104 de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.